Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Como siempre, es un gusto y un placer volvernos a encontrar dentro del desarrollo de la asignatura de comunicación oral y escrita. Como ustedes muy bien conocen, ya estamos atravesando y cursando la semana número 10, en la cual vamos a ir observando un tema que de hecho ya es un poco más técnico. Sí, si bien es cierto, nosotros ya habíamos estado revisando información que resulta importante, pero que tal vez era demasiado básica, ¿no? Porque ya eran temas que ustedes deben haber conocido o visto en algún momento de su preparación académica, escolar o de secundaria. Ahora vamos a ver un tema un poco más complejo, una información que resulta mucho más apegada a lo que corresponde su desarrollo como estudiantes en calidad de personas que cursan ya una carrera profesional universitaria, ¿sí? Entonces, es importante que estemos pendientes para que ustedes vayan compaginando estos conocimientos y que los puedan ir asimilando de forma mucho más concreta, ¿no? En lo que respecta, al tema de esta semana, vamos a observar lo referente al texto académico y ¿sí? Textos tanto académicos y científicos que ustedes van a tener que observar. Si no son todos, va a ser la gran mayoría de textos que ustedes van a tener que revisar dentro de su preparación académica universitaria, en este sentido, dentro de la carrera de comunicación, ¿sí? Entonces vamos a ir observando cada uno de ellos para que ustedes tengan muy clara la diferencia entre unos y otros, ¿no? Y de igual manera para que tengan una mayor comprensión sobre su contenido, sus características, sus detalles e incluso cómo están conformados cada uno de ellos. En primera instancia, ¿quién se estableció como objetivo de la clase de esta semana el determinar las características de los textos científicos, aprendiendo a ubicarlos dependiendo del contenido respectivo de los mismos, logrando diferenciarlos de manera puntual? Y además también conociendo a profundidad cómo están compuestos este tipo de textos, ¿no? Para que ustedes puedan tener muy en cuenta y muy claro que simplemente, incluso por su cultura, van a poder tener eh, estos conocimientos necesarios que incluso permitirán que ustedes puedan tener un buen desarrollo al momento de elaborar. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan texto académico y texto científico? Andrés. Que el texto académico puede ser algo que sea esencialmente para la educación y también que representa argumentos o algo así. Y el texto científico puede ser que es en el ámbito más de la investigación, que tiene conclusiones más específicas y toma una estructura concreta y homogénea. Ya, perfecto. Ya Andrés lo respondió. Sí. Entonces, miren, en este sentido, ya es evidente que ustedes tienen conocimientos previos, conocimientos preliminares acerca del tema de desarrollo de esta semana. Y que como ustedes ya pueden escuchar incluso las palabras de Andrés, resultan totalmente elementales para que ustedes en sí, al momento de elaborar sus tareas, ¿sí? Como ya van a poder observarlo, tengan una mayor comprensión de cómo deben presentar este contenido y de hecho qué debe contener en sí esta información, ¿sí? Perfecto.
texto académico y el texto científico. En primer lugar, vamos a ver qué es el texto académico. Los textos académicos pueden ser definidos de muchas maneras, pero en todo caso hay ciertas características y irregularidades que les son propias. Si bien estas regularidades, consecuencia a su vez de una serie de regulaciones aceptadas, no son ni naturales ni universales, constituyen los parámetros legítimos dentro de los cuales se transmiten y se produce la ciencia. ¿Sí? Es decir, que en este tipo de textos académicos nosotros vamos a encontrar información que resulta generalizada y que es ya incluso hasta académicamente aceptada, ¿sí? Por todo este conjunto de personas que son las encargadas de desarrollar esta información, ¿sí? Es por ello que aquí nos establece que constituyen parámetros, ¿no? Que ya están debidamente determinados y delimitados dentro de una ciencia o materia en particular, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es un texto científico. Este tipo de textos se establece en la comunidad mundial con el propósito de dar información sobre los hallazgos experimentados por los científicos, que han sido refutados con pruebas, diagnósticos y comparaciones. El hombre, desde que apareció en el planeta, pugna para sobrevivir y una de las formas eficientes para no extinguirse es el mantener su curiosidad activa, es decir, intenta saber sobre los objetos que le rodean, su génesis, causa, efecto y consecuencia. ¿Cuál es la diferencia entre un texto académico y un texto científico? A ver, Luchito. Bueno, en todo caso, profe, en lo que nos detalla usted de que el texto científico viene a ser ya un poco más profundizado, por lo que trata de teorías, conceptos que obviamente tengan relación o base en conocimiento científico a través de lenguaje de quienes están realizando el tema. Y como usted también lo acaba de acotar, en cuanto a los textos académicos, ya vienen a ser definidos de diferentes maneras, ¿no? En ciertas características, como usted lo manifestó. Entonces, esa sería la diferencia entre el uno y el otro. No, nos vamos por ahí. A ver, ¿quién más? A ver, John. Los textos académicos y científicos son dos tipos de textos muy similares que comparten muchas de las características. Sin embargo, existe algunas diferencias clave entre ellos dos tipos de textos, como la estructura del lenguaje utilizado. Doc. Estás tibio por ahí, Carlos. Tibio, pero no me acabas de responder completamente. Llores. O sea, en resumidas diríamos que los académicos es como que se centran en la teoría y los científicos más bien en los resultados, Ya, por medio de investigaciones, obviamente. exactamente, ¿no es cierto? Cuando hablamos de textos académicos, estamos hablando de conceptualizaciones y teorías, como lo manifiesta Jorge. Y si bien es cierto, en los textos científicos, además de que ya tienen, como lo dijo Carlos, una estructura definida, también este tipo de textos se diferencian porque estos ya son desarrollados con base a experimentación, ¿sí? Experimentación, verificación, comprobación que nos permite a nosotros obtener resultados sobre algún tipo de problemática, ¿sí? Entonces resulta importante que ustedes lo tengan presente, muchachos. Esa es la diferencia entre este tipo de textos. Porque si bien es cierto, como lo dijo Carlos, creo que era, tienen similitudes, ¿no? Pero porque en los dos van a entrar conceptualizaciones en ciertos puntos de desarrollo. Pero el tema en el texto científico, ya incluso entra también, en los dos se utiliza terminología ya mucho más científica,
pero en el texto científico nosotros vamos a tener aquí datos corroborados, verificados a través de experimentación, ¿sí? Texto científico. Estos textos son redactados objetivamente haciendo uso de un lenguaje especializado técnico, apropiado para el público. De esta manera impide que aquellos descubrimientos permanezcan en la impunidad. Todas las investigaciones son retomadas inmediatamente para hacer sus respectivas actualizaciones. Es decir, los científicos siempre aportan con nuevas teorías de intervención. En la actualidad se pueden encontrar textos científicos en libros, revistas, videos, documentales, periódicos, internet, blogs, bitácoras, etcétera, ¿sí? Es indispensable reconocer que los medios de comunicación facilitan instantáneamente la información para el mundo. El avance tecnológico ha sido el responsable inmediato de mantener a una sociedad colectiva en comunicación. Un texto científico se diferencia de los demás. Debido a que está creado de una investigación profunda que contiene, aquí viene una estructura, observación, marco teórico, hipótesis, metodología, experimentación, resultados. ¿Sí? ¿Por qué se basan este tipo de textos con información objetiva? ¿Por qué? ¿Por qué son redactados objetivamente? Porque tienen que ver con el tema de la investigación y también, o sea, van haciendo, como lo dice mismo, haciendo experimentos, podría decirse. No, Y a ver, Ricardo. Rápido, Ricardo. Para realizar una comunicación Está efectiva. levantando la mano, por favor. A ver, rapidito, Ricardo, ¿vas a hablar o no? Sí, dicen, está apagado el micrófono. Son textos científicos que están específicamente basados en realidad y basados en la tecnología y basados en el descubrimiento. Exactamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se basan en hechos y datos reales, comprobados, debidamente corroborados, verificados. ¿Sí? Aquí incluso ustedes tienen la facilidad del Internet que permite que tengan acceso a este tipo de textos científicos de manera inmediata a nivel mundial. Esto facilita mucho que ustedes puedan llegar a tener acceso a este tipo de documentos. Y como ya lo hemos visto, el texto científico está construido con una estructura determinada. Son los únicos textos que tienen este tipo de estructura. Y de hecho, este es uno de los factores que va a permitir diferenciarlos de manera inmediata. ¿Sí? Las características del texto científico, es decir, van a tener que desarrollar ustedes este tipo de textos con las siguientes características. Claridad. Cuando leo un texto, la lectura va fluida sin interrupciones y su sintaxis está en un orden jerárquico, siendo complejo, sencillo, sin sobreentendidos. Nos referimos a un escrito claro, preciso y entendible. ¿Sí? Entonces ya queda debidamente determinado que el contenido debe ser desarrollado de una manera muy explícita, ¿sí? Sin que nosotros tengamos algún tipo de duda al momento de revisar este tipo de texto. Es decir, va a estar establecido de una forma precisa, ¿sí? Precisión. Es adecuado no redundar en conceptos e informaciones ya citadas con anterioridad. Hay que evitar el uso de términos ambiguos que emiten connotaciones erróneas en datos indagados. La subjetividad en la redacción de textos científicos no es común porque predomina la objetividad de los datos con precisión. Los hechos sistemáticos son exactos. Debe ser coherente con lo que explique con los resultados de la investigación. Es decir, debe ser concreto, directo sobre lo que va a tratar. ¿Sí? No tenemos que andarnos por las ramas sobre lo que queremos establecer dentro de este texto científico. Verificabilidad.
La veracidad del texto depende de los datos proporcionados de la investigación, que deben ser verificados y comprobados por la experimentación real. Y el resultado de los mismos debe ser positivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la verificabilidad? Es el medio comprobatorio de los datos con los que nosotros sustentamos este trabajo. E incluso que nosotros podamos en este sentido llegar a tener esta certeza de lo concerniente al tema a tratar. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere esta verificabilidad, a que nosotros podemos demostrar de dónde obtuvimos la información, cómo sustentamos este trabajo. La universalidad. Los hechos tratados en la investigación tienen que ser comprendidos en cualquier lugar del mundo por los diferentes investigadores. Por ello, se utiliza un lenguaje unívoco especializado, técnico, que posibilita la traducción en los términos para ser entendidos y estudiados por los demás científicos. ¿Qué es esto de términos unívocos? A ver, María. Que siempre tiene el mismo significado o la misma interpretación. Exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo escribo un libro de derecho aquí en Ecuador, un abogado de México, un abogado de Alemania me va a poder comprender, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos hablando dentro de de un ámbito, de una profesión o de una materia técnica, ¿sí? A esto se refiere la universalidad. Y la objetividad. El texto debe ser redactado con hechos reales. Se limita solo a informar sin anotar percepciones subjetivas. Aunque el juicio de valor de los científicos es importante en la investigación, ellos lo hacen referente a las pruebas teóricas y seriedad, con veracidad y seriedad del caso. Utiliza un estilo formal, una sintaxis más compleja, un vocabulario técnico, que justamente lo había manifestado Ricardo en este sentido, lo referente a la objetividad, ¿no? Que es porque son basados en hechos totalmente reales, en hechos verídicos, en hechos comprobados, ¿sí? A esto se refiere la objetividad. Dentro de los mismos tenemos tipos de textos científicos. Dentro de ellos tenemos los documentos científicos. Este tipo de texto está elaborado por científicos dirigidos a especialistas relacionados respectivamente con su área. Informan el cómo y por qué se elaboró esta investigación, cuáles fueron sus resultados, cómo aportan al conocimiento y qué soluciones se dio al tema. Tiene un nivel de estudio profundo y su lenguaje es netamente técnico y solo podrá ser entendido por un experto en la materia. ¿Sí? Si bien es cierto, ya hemos visto este tipo de textos científicos y dentro de ellos tenemos los documentos científicos que, en fin, contienen información de igual manera técnica, de igual forma mucho más estructurada, mucho más profunda sobre una cierta área o materia, pero no son tan extensos como un texto científico, ¿sí? Obviamente va dirigido a un grupo en particular con conocimientos y determinaciones específicas sobre un área debidamente determinada. A modo de cierre se plantean las siguientes conclusiones. El contenido de los textos científicos tiene información objetiva con un carácter técnico en las diversas áreas y materias. Los textos científicos tienen características específicas dentro de su contenido estructural. Los textos científicos no instruyen, comparten, permiten que adquiramos conocimientos que permiten a su vez que podamos desarrollar ideas con mayor profundidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? No, Lisa. ¿Todo No, está claro? ¿Todo está entendido? Perfecto. Muchas gracias.